Te invito para que pueda ir ubicando el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Estamos muy agradecidos con el Señor por todo lo que hace. Amén. En nuestras vidas, en el ministerio. Estamos muy, pero muy contentos. Por la gracia de Dios estamos trabajando en la obra misionera en México. Bendito sea el Señor. En algunos lugares donde llego me dicen pastor. En algunos lugares donde llego me dicen, me dan otros títulos, pero yo me considero un siervo de Dios por sobre todo. Amén, esclavo de Jesucristo primeramente, pero estamos trabajando en la obra misionera por la misericordia del Señor. Cuando me dicen pastor en algún lugar les digo, hey, espérenme, ese título está demasiado grande, así que espérenme tantito, por favor. Amén. Pero Dios nos ha dado un corazón para servirle. Amén. Dios nos ha dado un corazón para amar a su iglesia, para amar a su prójimo. Amén. Y estamos muy contentos por ese llamado que en su misericordia Dios nos ha hecho. Bendito sea el Señor. Apenas hace un par de semanas amanecimos el 1 de marzo ahí en la Sierra Madre Occidental, en las montañas de Jalisco. Ahí amanecimos en este primer viaje que hicimos apenas a principios de este mes, gozándonos con los hermanos allá en la iglesia, como yo digo, la iglesia nativa, la iglesia autóctona, amén. Esa iglesia que en algún momento ha sido perseguida y que sigue siendo perseguida, amén. Ahí estuvimos con ellos, siempre que vamos nos gozamos, es un gusto siempre estar allá con ellos. Como yo digo, siempre somos un granito ahí que aportamos para que la obra de Dios siga extendiéndose. Siempre que vamos procuramos ser de apoyo, animar a los pastores nativos, a los siervos nativos, amén, que el Señor en su misericordia ha levantado y sigue levantando. Bendito sea el nombre del Señor. Con el pastor Luis y su esposa Lorena, con el pastor Porfirio, su esposa Amalia, con el pastor Rogelio, que es un pastor emérito, ya no está al frente de la obra, pero siempre está ahí, porque pues como ustedes saben, los pastores no tienen jubilación ni retiro. Bendito sea el Señor. Pastor Rogelio, un pastor ya de 73, 74 años. Y la iglesia sigue caminando, hermanos. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue creyendo, amén. Y sigue confiando por sobre todas las cosas en su Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Bendito sea el nombre de su Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Me da muchísimo gusto también ver lo que Dios está haciendo aquí. Qué hermoso quedó el santuario. Ya estaba hermoso, pero ahora quedó hermosísimo. Yo hace tiempo vi al pastor y yo decía, solo que ande de visita en otra iglesia. Y ya cuando de repente la cámara, no sé cómo fue que dijo, no, si es ahí en Riverside, dije, bendito sea el Señor, qué hermoso les quedó, bendito sea el Señor. Me gozo también de ver lo que Dios está haciendo en Ensenada, en ese centro de rehabilitación que nuestros hermanos, amén, Cisneros, la familia Cisneros están haciendo la obra allá. Tenemos una cita pendiente, hermano Javier, a ver si hay oportunidad de poder ir allá. Entonces estamos muy contentos y agradecidos, bendito sea el Señor. Le invito para que se ponga de pie en esta hora para dar lectura a la palabra de Dios, amén, que comienza en el libro de los Hechos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, libro de los Hechos, capítulo 17, a partir del verso 1. La palabra de Dios dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas,
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar su lugar, amada iglesia. Puede glorificar a Cristo. Puede decir un gloria a Dios. Puede decir un amén. Bendito sea el Señor, que hay cielos abiertos. Amén. Para predicar su palabra. Hay libertad para predicar a Cristo. Bendito sea el Señor. En México, como país, hace 2 años en el ministerio Open Doors ocupaba el número 42 la Iglesia de México en persecución a nivel mundial. Hoy en día ocupa el número 37 en persecución a nivel mundial. Así que no se olvide de orar por la iglesia sufriente, por la iglesia perseguida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están orando siempre? Amén, por la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Estamos aquí viendo a Pablo. Amén. Estamos viendo que Pablo llega con Silas a la ciudad de Tesalónica. Pero viendo un poco el contexto de esta escritura, amén. Y si nos vamos un poquito más atrás en el capítulo 15, amén, a partir del verso 36, podemos darnos cuenta que Pablo y Bernabé están planeando una segunda travesía. Amén. Estamos viendo que Pablo se junta con Bernabé y le dice: oye, Bernabé, es necesario, es prudente, creo que estamos a tiempo, creo que tenemos que hacer una segunda visita para esas iglesias a donde ya fuimos la vez pasada en nuestro primer viaje, y creo que es necesario que vayamos una vez más para saber cómo está la iglesia, cómo están permaneciendo, cómo va su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y comienza ese segundo viaje misionero. Comienza esa segunda expedición. Amén. Y Pablo, junto con Bernabé, embarcan, y dice la palabra del Señor, dice la palabra ahí en el capítulo 16, dice: después llegaron a Derbe y a Listra. Y dice la palabra que ahí, cuando llegaron a Derbe y a Listra, la iglesia local le da las credenciales de un joven apasionado por la obra de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres apasionadas por la obra de Dios hay aquí? Aleluya. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: debes de ser un hombre apasionado. Dile: debes de ser una mujer apasionada por la obra de Dios. Hermanos, en Derbe y en Listra le dan las credenciales a este joven llamado Timoteo. Y lo que le dicen a Pablo y Bernabé, que era un hombre, era un joven lleno de la presencia de Dios, apasionado por la obra de Dios. Y Pablo, sin dudarlo, lo invita para que se una al equipo misionero que ellos estaban, amén, atravesando por esa región. Más adelante, amén, cuando llega el capítulo, en el mismo capítulo, en el verso 6, dice la palabra de Dios que Pablo recibe una visión de noche. Dice que Pablo recibe una visión de noche, y en esa visión dice que se le aparece un hombre macedonio. Amén. Y que este hombre macedonio le hacía la invitación para pasar precisamente a Macedonia. Y aquí es donde este segundo viaje de Pablo
o como yo digo, y aquí es como la agenda ministerial de Pablo y Bernabé, toma un giro totalmente diferente. Bendito sea el nombre del Señor. No está el hermano Mario Reyes en esta ocasión, ¿verdad? Sabemos por qué. Pero recuerdo al hermano Mario Siervito el año pasado, precisamente cuando hizo el viaje para Bolivia, para visitar a los hermanos Urias allá. Recuerdo que cuando él regresó, me contó toda la experiencia que él había pasado. Había una agenda, ¿verdad? Porque la agenda inicial era que el pastor iba a ir con él. Sabemos lo que pasó. ¿Y quién creen que iba a predicar allá? El siervo de Dios, su pastor. Pero como el pastor ya no pudo ir, ¿quién creen que predicó allá? Toda la agenda se la aventó el hermano Mario, ¿verdad? Y hermano, pasaron cosas que en la agenda no estaban contempladas. ¿Cierto o no, pastor? Hermanos, a veces Dios nos cambia. A veces Dios nos cambia la agenda, no solo ministerial, sino nos cambia la agenda de los negocios, del trabajo, de la familia y de tantas cosas. Pero tenemos que estar preparados, amén. En este caso, Pablo, como era un hombre lleno de la presencia de Dios, Pablo discernió en su espíritu que Dios los estaba mandando para dirigirse a Macedonia. ¿Y qué significaba eso? Que la agenda iba a quedar atrás, que esas iglesias ya no las iban a poder seguir visitando, porque el viaje a partir de ahí tomó otra dirección. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Amén. Hermanos, mire lo que pasa aquí. Pablo se dirige con Bernabé para Filipos, con Silas. Tuvieron por ahí una diferencia, Pablo y Bernabé, amén. Y Pablo, bueno, se queda con Silas y se le junta a Timoteo y se dirigen para Filipos. Dice que en la dirección para Macedonia, la primera ciudad a donde llegan es la ciudad de Filipos. Ya una vez que estaban en Filipos, la palabra de Dios nos dice, amén, que ahí, entre tantas cosas que hizo Pablo, que fue la principal, compartir el evangelio, por ahí dice la palabra que hubo una demostración de poder de parte de Dios a través de sus siervos. Amén. Y sabemos que esa demostración de poder que hubo de parte de Dios a través de sus siervos fue cuando Pablo y Silas oraron por esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Amén. Y dice la palabra que los dueños de esa mujer se enojaron porque el negocio se les había terminado. Bendito sea el nombre del Señor. Derivado de ese enojo, de ese coraje, dice la palabra de Dios que los dueños de esta mujer levantaron una turba en contra de Pablo y de Silas. Y a tal grado fue esta turba que Pablo y Silas terminaron en la prisión. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Terminaron la prisión. Y mire, yo quiero que nos pongamos a reflexionar un poquito en esto. Pablo y Silas terminan en una prisión, dice la palabra, amarrados con cadenas. No era una habitación 5 estrellas, era un calabozo donde yo quiero imaginarme que en cuanto a higiene y efectos sanitarios, no había nada de higiene en ese lugar, hermanos. Era un lugar de lo peor, donde llevaban a los criminales, a los enemigos del imperio, ¿verdad? Pablo y Silas están ahí en ese lugar, arrumbados, presos, amarrados, maltratados. La pregunta es aquí: ¿qué hicieron Pablo y Silas para terminar en ese lugar? Pregunto yo, ¿estaban afuera de la voluntad de Dios o estaban haciendo la voluntad de su Señor? Estaban haciendo la voluntad de su Señor. Aleluya. Estaban haciendo la voluntad de Dios. No estaban afuera de la voluntad del Señor.
estaban obedeciendo a su Señor, amén, porque la visión vino y Pablo dijo, esto viene de parte de Dios. Y terminan días después en una prisión. Yo me quedo impactado. Hermanos, yo no sé qué proceso estés pasando. Yo no sé qué situación puedas tú estar pasando en esta hora, o hayas vivido o estés pasando, ¿verdad? Todavía. Y tú tal vez te preguntaste, Señor, pero si yo te amo, si yo soy fiel con tu iglesia, yo sirvo en tu iglesia, yo me esfuerzo por hacer tu voluntad, Señor, ¿es en serio lo que me está pasando? ¿Es en serio lo que está pasando en mi vida? ¿Es en serio lo que está pasando con mi familia? A veces podemos cuestionarnos en ese sentido. A veces podemos cuestionarnos. Yo de manera personal me he cuestionado y platicando en mi tiempo con el Señor, le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Que no ha sido de tu agrado para poder direccionar otra vez mi camino. Hermanos, a veces no necesariamente necesitas estar haciendo lo incorrecto. A veces no necesariamente necesitas estar haciendo lo incorrecto, pero sí a veces Dios permite que pasemos por ciertos procesos porque al final del día hay una bendición que viene de parte de nuestro Señor. Así que voltea con la persona que tienes a tu lado, tócale el hombro y dile, sigue adelante. Dile, sigue esforzándote. Hermanos, Pablo y Silas terminan en una prisión. Y yo no leo en ninguna parte de la escritura que Silas le esté reprochando a Pablo y diciéndole, oye Pablo, fue tu emoción la que te ganó, porque nuestra agenda era visitar la iglesia que visitamos, amén, en el primer viaje. A mí se me hace, Pablo, que te ganó la emoción. Yo no veo en ningún lugar a dos siervos de Dios discutiendo o echándose cara o reprochándose. No veo a dos hombres llenos de la presencia de Dios. Amén. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando a Dios. En lugar de reprocharse, en lugar de cuestionarse, en lugar de echarse en cara uno al otro, vemos a dos hombres de Dios tomados, amén, y decididos a adorar a su Señor, aún en la noche más oscura, aún en el día más largo y aún en ese día menos pensado que ellos tenían planeado. Bendito sea el nombre del Señor. Puede darle un fuerte aplauso a Cristo. Déselo fuerte, aleluya. Y sabe que es interesante que Pablo nunca apela a su ciudadanía romana. Pablo podía apelar a su ciudadanía romana, pero no lo hizo. Lo que hizo junto con Silas fue adorar a su Señor. Y sabemos lo que sucedió, porque cuando el pueblo de Dios adora, la presencia de Dios baja. Cuando el pueblo de Dios adora, la presencia de Dios baja. Cuando el Hijo de Dios adora, la presencia de Dios se refleja en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo y Silas adoran a su Señor. La tierra se mueve, las cadenas se rompen, la puerta de la prisión es abierta. Y Pablo y Silas, en lugar de tomar esa oportunidad para escapar, porque nadie los podía detener, en lugar de eso dijeron, espérate, porque vamos a meter en problemas al carcelero. Porque el carcelero que estaba al pendiente de ellos tenía que pagar con su vida si Pablo y Silas se les perdía. Amén. Cuando viene el carcelero, amén, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que después de que el carcelero se convierta a Cristo, dice la palabra que después el carcelero lleva a Pablo y a Silas a su mismo hogar. Y no solo el carcelero, sino que toda su familia fue salva
en esa ocasión. Alabado sea Cristo. Así que aún en el día más oscuro, aún en el día de la prueba que tú puedas tener, siempre recuerda que Dios tiene un propósito más grande de lo que tú te puedas imaginar. Pero la pregunta aquí es: ¿estás dispuesto a pagar ese precio que Dios demanda? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque hay que pagar un precio. A Pablo y a Silas los encarcelaron, los maltrataron. A veces te van a señalar y te van a decir: oh, allá va, allá vino, allá fue, allá regresó. Y la gente te va a estar señalando. La gente puede estar siempre hablando a tus espaldas. Aún en el liderazgo de la iglesia, siempre hay situaciones adversas que sin la sabiduría de Dios no nos ayuda a manejarlas de la mejor manera. No salimos adelante, porque aún hay traición, hay envidias y hay de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bendito sea el Señor que Él nos da sabiduría para poder manejar siempre toda situación, por muy adversa que se vea. ¿Cuántos dicen amén? Estamos dispuestos a pagar el precio. Pablo y Silas lo estaban pagando. Y mire cuál fue el precio. Y mire cuál fue la bendición. ¿Cuál fue la bendición? Que una familia completa se convirtiera a Cristo. Ese era parte del plan que Dios tenía para que Pablo y Silas hubieran llegado a ese lugar. Más adelante dice la palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Después de que ellos son encarcelados y después de que ellos son libres, dice la palabra que llegan a Tesalónica. Y Tesalónica es el pasaje inicial que leímos comenzando la palabra. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas ya llegaron a Tesalónica. Se encuentran en Tesalónica y mire cómo comienza diciendo, a mí me llama mucho la atención cómo comienza diciendo, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea que por 3 semanas consecutivas, amén, el siervo Pablo, el apóstol Pablo y su equipo misionero estuvieron compartiendo el evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Con quién? Con la población judía que había en esa región. Alabado sea nuestro Señor. Declarando y exponiendo las escrituras por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Mire lo que dice el verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Y mire el verso 5 lo que dice. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos. Vamos a hacer una pausa. Se infiere, leí en un comentario, que se infiere que esos celos a los que se refiere la escritura se deben a que los judíos estaban celosos porque habían visto y habían escuchado que Pablo y Silas también le compartían el evangelio a los gentiles. Y por eso ese celo, amén, de decir, pero si se supone que esas buenas nuevas son solo exclusividad de nosotros. Ellos pensaban así, amén. Y mire, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Me acuerdo en el mes de noviembre que estuve aquí, bendito sea el Señor, iba yo con el hermano Javier íbamos para el centro. El hermano Javier llevaba, pastor también iba, el hermano Javier llevaba una donación que le habían hecho. Y me acuerdo que íbamos allá atravesando por la parte de Rosarito y le dije yo al hermano, no sé, de repente se me vino. Le digo, brother, estamos como el apóstol Pablo, le digo, dice el libro de los Hechos. Digo, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermanos, qué hermoso que usted pueda ser usado por Dios. Qué hermoso que usted pueda ser usado por Dios.
en la manera en que Dios lo quiera usar o la quiera usar. Pero qué bendiciones que podamos ser una bendición, amén, para poder ser usados por el Señor. Amén. Yo te animo, amada iglesia, para que no desistas de seguir sirviendo al Señor. Yo te animo para que no desistas de seguir haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Amén. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 4, en donde dice Jesús, el Evangelio de San Juan, específicamente el capítulo 17, es la oración de despedida de Jesús. Amén. A donde comienza la primera parte de ese capítulo es donde Jesús está orando por sí mismo. Después ora por sus discípulos y termina dando gracias a Dios por la iglesia venidera, por la iglesia que habíamos de venir. ¿Cuántos alaban a su Señor? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Y mire lo que dice el verso 4. Evangelio de Juan 17, verso 4. Dice: Señor, yo ya he terminado la obra que me mandaste a hacer. Wow. Hermanos, que un día podamos tener la bendición de decir: Padre, a la hora que tú quieras, porque todo lo que tú me mandaste a hacer en vida lo he terminado. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que un día podamos tener esa bendición también de poder decirle al Señor: Padre, todo lo que nos mandaste a hacer en esta vida lo hemos terminado. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo y Silas no son encontrados, amén, porque Jasón los esconde bien. Y después dice la palabra que ellos salen de la ciudad y se dirigen a otro lugar llamado Berea. Sígame por favor en la escritura. Dice en el verso 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. Escuche usted bien, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien, escuche usted bien, que reciba de mejor manera el mensaje de Dios para su vida. Siempre va a haber alguien. Nos vamos a encontrar como los de Tesalónica, ¿verdad? Que van a ser personas que no quieren saber, que no quieren escuchar nada de Dios. Pero siempre va a haber personas como las que estaban en Berea, que estaban más dispuestas y estaban más sensibles para escuchar lo que Dios tenía para ellos a través de sus siervos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bendito sea nuestro Señor. Qué hermosa bendición. Continuando la escritura dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios es bueno, amada iglesia. Siempre va a haber una nueva oportunidad, amén, para poder predicar de nuestro Señor. Siempre va a haber, hermanos, yo quiero animarlos para que no nos cansemos de seguir tirando esa red. No nos cansemos de seguir tirando esa red. Allá, hermanos, en la Sierra de Jalisco, con nuestros hermanos huicholes, ha sido un proceso, no puedo decir que lento, no puedo decir que rápido, pero ha sido un proceso conforme al tiempo de Dios. Yo así lo puedo resumir. En el 2008, cuando tuve la bendición de llegar por primera vez allá con ellos, siempre me acuerdo y siempre se me viene a mente, el plan era visitar una comunidad llamada Jaimatsie, una comunidad 100% indígena.
Y la pregunta de todos era al hermano misionero que nos llevaba: hermano, ¿y a qué vamos a ir? Y él nos decía: vamos a ir a visitar la iglesia que está allá. Cuando a usted le dicen vamos a ir a visitar la iglesia, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? Un lugar a donde se congrega el pueblo de Dios, ¿cierto o no? A mí fue lo primero que se me vino a la mente, un lugar a donde el pueblo de Dios que hay en ese lugar se congregaba. Días después, cuando logramos subir a esa comunidad, aleluya, para la gloria de Dios, porque al principio no nos dejaban subir, pero por la gracia de Dios, Él abrió las puertas. Déjeme y le comento, en aquel tiempo esa comunidad era una comunidad cerrada para el evangelio. Cerrada quiere decir que yo no podía llegar con mi Biblia en la mano y decirles: les vengo a predicar a todos, vengan, se reúnen. No, era una comunidad cerrada al evangelio, no te permitían predicar con libertad. Cuando logramos llegar allá, yo iba con un grupo de 15 personas más. La sorpresa fue cuando nos dice el hermano: vengan, vamos a visitar la iglesia. ¿Y saben qué hicimos? Llegamos a la casa de la hermana Sofía. Y ella era la iglesia, la hermana Sofía. Una persona entre 500 que viven en esa comunidad. Esa era la iglesia. No iba a haber campaña evangelística, no iba a haber repartición de flyers o de tratados, no íbamos a ir a predicar a la cancha de fútbol o de voleibol, no íbamos a ir a tocar puertas, no, porque nos hubieran sacado a palazos, hermanos, y yo digo que eso es poco. Entonces estuvimos con la hermana Sofía en su hogar, estuvimos ahí animándola, orando por ella, amén, ministrándola entre todos, ¿verdad? Entre todo el grupo, abrazándola, ministrándola de una manera grupal, animando a la hermana para que siguiera perseverando en su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿por qué digo que es una obra que ha ido al tiempo de Dios? Porque 17 años después, bueno, ya desde hace como unos 6 o 7 años, esa comunidad se abrió para que la palabra de Dios pueda ser predicada con libertad. Hoy en día la membresía de esa iglesia alcanza a las 100 personas. Entre niños, que son muchísimos, entre niños, personas, hombres y adultos, alabados a Cristo. Casi nunca están las 100 personas en la iglesia donde se reúnen en el santuario. Casi nunca están las 100 personas. ¿Por qué? Porque siempre los hermanos y algunas hermanas bajan para ir a trabajar al campo. Entonces, promedio siempre hay 40, 50 personas. Y de esas 40, 50, la mitad son niños, alabados a Cristo. Así que por eso digo que ha sido un lugar a donde ha sido al tiempo de Dios. Bendito sea nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hermanos, esta palabra a mí de verdad me desafía cada día. A mí me desafía y también me anima para seguir perseverando, amén, en lo que Dios me ha mandado hacer. Tenemos oposición, tenemos cosas en contra, siempre va a haber cosas en contra, siempre va a haber la lucha, amén. Pero recordemos quién es el que nos ha llamado.
Recordemos quién es el que nos ha apartado. ¿Para qué? Para trabajar en su obra y para extender su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden siempre que siempre vamos a encontrar una tierra fértil al estilo de Berea. Personas más nobles y que sean más sensibles para poder escuchar el mensaje que Dios tiene a través de usted. ¿Y cuál va a ser nuestra tarea? Hablarlo, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener mucho discernimiento en lo que Dios quiere para nosotros también. No podemos ir nada más como un velero, así nada más sin rumbo, sin dirección. No, necesitamos ser dirigidos siempre por el Espíritu Santo de Dios. Así como el Espíritu de Dios dirigió a Pablo para que su agenda se cambiara y se desviara hacia Tesalónica y hacia Filipos. Amén. Así nosotros, miren, el impacto, hermanos, el impacto de esta decisión que Pablo tuvo fue muy, pero muy grande, demasiado grande. Inicialmente, el plan era visitar las iglesias de Asia. Amén. Y Pablo les cambió la agenda y dijo, no, es necesario que mi palabra llegue aún mucho más lejos. Y por primera vez, hermanos, en la historia de la iglesia, el mensaje de buenas nuevas llega al continente de Europa, porque la antigua Macedonia es lo que hoy en día se conoce como la parte sur de Grecia. Bendito sea el Señor. Y miren más adelante, amén, Pablo llega con su equipo hasta Atenas, un lugar que nunca figuraba en la agenda del apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque los planes de Dios siempre son más grandes que los de nosotros. Los planes de Dios siempre son más grandes que los de nosotros. Voltea con la persona que tienes ahí a tu lado y dile, más bien recuérdale, dile, los planes de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Los planes de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Bendito sea nuestro Señor. Le voy a invitar para que se ponga de pie en esta hora, amada iglesia. Aleluya. Yo le puse un tema le puse un título a este tema. El título que yo le puse, sigamos trastornando el mundo entero con su palabra. Sigamos trastornando el mundo entero con su palabra. Amén. El término trastornar se escucha un poco fuerte y medio raro, ¿verdad? Pero en pocas palabras, o traducido a un lenguaje más coloquial, es provoquemos un caos. Provoquemos un caos de parte de Dios a donde quiera que Él nos lleve. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso sería, amén, que Dios nos pueda usar de muchas maneras, con los dones que Dios les ha dado, con los dones que Dios nos ha entregado, amén, con el ministerio que a cada uno nos ha confiado. Mire qué hermoso, un pastor aquí, el pastor de ustedes, los pastores Usías y misioneros también, el misionero Javier que está por allá, la hermana Leida, amén, como misionera, y si se me va uno, disculpe, la hermana Belina con su trabajo misionero de años también. Hermanos, estamos muy bendecidos, hermanos, pero tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da cada día. Tenemos que aprovechar. Alguien por ahí me dijo hace tiempo, alguien muy amado por mí, una vez dijo algo y hasta el día de hoy me recuerda siempre. Y esto que dijo siempre me impacta. Y decía, aprovechemos la oportunidad en el tiempo de la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad en el tiempo de la oportunidad. La semana pasada acompañé al pastor Abraham junto con otro pastor de aquí de Riverside, precisamente, pastor René. Lo acompañé a un evento que ellos tuvieron allá de su iglesia en la ciudad de La Soledad.
Y fue un evento muy bonito para matrimonios. Fue un evento muy bonito, una organización muy bonita. Todo estuvo excelente, de maravilla. Y al pastor Abraham ya lo quieren mover de aquí de Ley Elsinore, ya lo quieren mover, ya lo están queriendo llevar para allá, para el norte también a trabajar, porque dicen los hermanos que allá hay mucho que hacer para la obra de Dios. Y ya veníamos de regreso y me dice el pastor René: hermano, ¿cuándo se piensa venir para acá? Porque aquí en el norte de California hay mucho trabajo que hacer para la obra de Dios. Hermanos, de momento estamos en el lugar a donde Dios nos quiera tener. Y como yo siempre he dicho, en este caminar con Cristo, el Señor nos ha enseñado no estar en el lugar a donde quisiéramos efímeramente poder estar. Porque ¿quién no quiere vivir en Estados Unidos? Pero Dios nos da la paz de saber que de momento estamos en el lugar a donde Dios nos quiere tener. Eso hemos aprendido. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Y de igual manera con usted, amada iglesia, de igual manera con usted. Usted llegó aquí a esta casa del Señor. Usted llegó aquí a esta casa de Dios. Tal vez usted se convirtió a Cristo aquí en este lugar. Tal vez usted ya traía un ministerio de años atrás. Pero aquí el Señor lo ha plantado. Aquí el Señor lo tiene desde ahorita y desde hace 1 año o 5 años, o desde que esta obra hermosa comenzó. Así que pido al Señor, amén, y oro a favor de usted para que también Dios le dé esa paz y esa tranquilidad de saber que Dios lo tiene aquí porque hay un propósito de parte de Él. Aquí hay un propósito de parte de Él para su vida. No seamos como los hermanos, ¿verdad? Yo les animo y les quiero hacer mucho énfasis en esto. No seamos como muchos que llegan a una iglesia, se congregan 2 meses y como hay algo que no les pareció, van y se congregan a otra iglesia. No seamos en eso. Yo sé que aquí están los fieles del Señor. Yo sé que aquí hay un pueblo fiel, amén. Amén, fiel primeramente a su Señor y comprometido con su obra aquí en casa de oración. Es importante que estemos comprometidos, amén, con la visión, con los pastores, con los líderes que Dios ha puesto aquí para dirigir este hermoso rebaño. Bendito sea el Señor. Yo le animo para que siga perseverando. Yo le animo para que siga perseverando, bendito sea el Señor, y para que no retroceda nunca. Estamos viviendo tiempos difíciles no solo aquí, en todos lados. Y hay muchas cosas que suceden alrededor del mundo que ni en las noticias salen. Pero lo que debemos hacer es afianzarnos cada día en los caminos del Señor. No perdamos nuestra comunión con el Señor. No perdamos nuestra comunión y mantengámonos firmes en nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta hora. Aleluya. Gracias, Padre, por tu hermosa presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí, Señor, con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu presencia es palpable, Señor. No podemos verte, pero estás con nosotros porque tu presencia invade, Señor, cada rincón de nuestro ser. Tu presencia invade, Señor, cada espacio de nuestro espíritu, de nuestra alma y aún de todo nuestro ser. Gracias, Espíritu Santo, porque tú sigues haciendo tu obra perfecta y maravillosa en todos los que estamos aquí, Señor, y aún en los que no pudieron estar en esta hora, Padre. Bendecimos a cada
persona y familia que podrá estar escuchando y viendo este mensaje a través de los medios. Oramos al Señor para que su vida también pueda ser bendecida y prosperada. Amén. De igual manera, así como su alma también prospera, dice su palabra. Aleluya. Gracias, Dios, por lo que haces en esta hora. Gracias por tus siervos, Señor. Gracias por tus siervos que siempre nos abren este espacio para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos Urias que están aquí, Señor, acompañándonos también. Por mi hermano Abraham Pérez, que me abrió las puertas de su hogar y que me ha traído hasta esta tu casa. Gracias, Señor, por cada familia aquí presente, por cada familia aquí representada, por cada ministerio que tú has levantado, por cada ministerio que tú has apartado para tu gloria y tu honra. Oramos a ti, Señor, para que tú sigas escogiendo, para que tú sigas apartando, para que tú sigas consagrando la vida de todos y cada uno de nosotros, Padre, para tu reino, para tus fines, Señor, para tu gloria. Que sigas levantando, Señor, esos ministerios que aquí has establecido, Señor. Sigue levantándolos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos despedirnos de los medios, Señor. Queremos bendecir sus vidas, Padre. Queremos bendecirles y animarles también para que cada día puedan seguir buscando tu presencia. Si tú eres una de esas personas que aún no tiene a Cristo en su vida, te animamos para que hoy puedas rendirle tu vida a Cristo. Ríndele tu vida hoy al Señor y Dios Todopoderoso. Ya no te resistas. Ya no te resistas. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Quiero animarte para que me sigas en esta oración, en esta hora. Allí desde tu casa, desde tu hogar, ahí en ese sofá, en ese comedor, en ese auto, donde vayas escuchando esta oración. Si vas en tu auto, oríllate un par de minutos para hacer esta oración y repite junto conmigo. Aleluya. Oh Padre eterno, oh Dios todopoderoso, en esta hora quiero aceptar a tu Hijo Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para mi vida. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que he intentado esconderme de ti. Perdóname, Señor, porque en mi inocencia no logro visualizar que ante tu señorío y tu majestad nada hay oculto. Señor Jesús, ven a mi vida, gobiérname, enseñoréate en mí y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Padre, perdona todos y cada uno de mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Y te ruego a ti, Señor Jesús, que escribas mi nombre en esta hora, Padre Santo, en el libro de la vida. Gracias, Padre, por el regalo y la promesa de salvación que tú me entregas en esta hora. La recibo con todo mi corazón y con todo mi ser. Gracias, Padre, por este regalo que tú me haces en esta hora. En el nombre de Jesús me declaro bendecido y bienaventurado por tu mano y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.